Mi Jack, bienvenido. Un placer, ¿Sí? Marcela. Te lo merecías. Primera vez en cámara, sí. pero tanto hemos trajinado juntos, compañeros, sobre todo cuando hay que correr con el tiempo, contar mucho, contar la verdad, hacerlo bien, hacerlo con respeto. Te agradezco. Con respeto a la audiencia. Te agradezco enormemente este tiempo. ¿Qué tenemos que saber? ¿Por qué roban los datos? ¿Qué es eso? ¿Por qué una empresa se comporta de esa manera? ¿Y por qué nos enteramos cuando sale a la prensa, digamos, cuando son descubiertos y no en el punto anterior donde deberíamos como usuarios estar protegidos, ¿no? Primero hay que partir del punto de la ingenuidad. Estamos en un ecosistema digital, tenemos identidades digitales, ya estamos hablando de otra realidad, una realidad virtual para el resto de la gente, pero no así para la generación millennial, para la generación Z. Lo que eran los valores y la ética ya no se toman en cuenta, sino la transparencia y la seguridad. ¿Qué pasa? Bien lo dijiste. Transparencia y seguridad. Vamos a ir ahí ahondando conceptos. Ajá. Bien lo dijiste. Para las grandes empresas, es decir, el imperio GAFA, como llaman en Europa, que es Google, Amazon, Facebook y Apple, que son las 5 primeras empresas en el top 5 que mayor ganancia generan, sobre todo en Europa. Ahora, llama poderosamente la atención este tema de la denuncia de los consumidores, cuando en ningún momento se nombra países como Francia y Alemania, que es un tema de las posibles sanciones que puedan tener por parte de Estados Unidos ante el pechaje que quiere Europa y sobre todo Macron y sus políticas. ¿Qué pasa con nuestros datos? Ya con el tema del Big Data, con estas plataformas, las redes sociales, la interacción que tenemos allí, somos un objeto de consumo. Ya para estas empresas ya no es el petróleo, la rentabilidad. Digamos, nosotros, cómo nos movemos, lo que hacemos dentro de las redes. Y el tema de ingenuidad lo toco porque al momento de uno abrir una cuenta de correo, Gmail, Facebook, Twitter, mismo YouTube, ya estamos dejando nuestros datos. Ponemos todo ahí. Toda nuestra información. Entonces, el desactivar una aplicación bien pudiera controlar de una u otra manera nuestra presencia en las redes, pero aún así, desde el mismo nacimiento de Internet, Estados Unidos aplicó lo que Michel Foucault en su momento hablaba del panóptico. En este caso ya se habla del panóptico digital. Ya sabemos quién es, quién nos observa, pero aún así nos observa y nos controla. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención que veo múltiples publicaciones que hablan de que persigue Google tu ubicación aunque la aplicación del teléfono haya sido desactivada. ¿Qué quiere decir? ¿Que dejaste huellas o rastros antes y que eso permite que te ubiquen? ¿O es simplemente un fantasma o una fantasía o un cuento que anda por ahí dando la vuelta y que lo creemos porque desconocemos cómo se maneja eso? Yo siempre he dicho que es como la presunción de inocencia que aplican estas corporaciones. Es decir, puedes desactivarlo, pero sin embargo tiene Google Maps. El momento en que estás navegando por Google Chrome, por ejemplo, ya que estamos citando el caso de Google, que la minería de datos que ellos realizan con su inteligencia artificial es monstruosa, muchísimo mayor que la de Facebook. Aun cuando Facebook claramente se vio en evidencia con el escándalo de Cambridge Analytica de cómo el robo de datos influye también en elecciones, como lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump. Es decir, que por más que nosotros queramos desaparecer o controlar nuestra presencia en las redes, o que nadie nos mire y que nadie nos use para nada. No, porque seguimos siendo vigilados, controlados y hasta modificada nuestra conducta en este panóptico digital, que me gusta utilizar esa terminología, que bien la aplica un ensayista norcoreano, estudioso de este tema de las redes sociales, Byung-Chul Han, en el cual habla de que, a diferencia de lo que hablaba Foucault y el gran hermano de George Orwell, cuando el que te está vigilando y tú no sabes que te está vigilando, pero te está controlando tu conducta y de una u otra manera te hace apreciar una porción de la realidad para que te abstraiga completamente de tu verdadera realidad. Y ahí viene el otro verbo de moda, influir. Sí. Influye en ti. Los influencers, por ejemplo, YouTube. ¿Cuántos jóvenes no son influenciados por una persona a través de una pantalla o una ventana de YouTube, por ejemplo? Ahora, hay empresas que ya, no es la primera vez que esto pasa, que ya han sido multadas y sin embargo vemos que son reincidentes en este delito cometido. Ahora vamos a mostrar tu otro diario. Cuando yo veo en un portal
Google expande su servicio de telefonía móvil y datos a los iPhones y la mayoría de marcas que operan con Android, o sea, teléfonos inteligentes, alcanzo a entender qué es lo que van a hacer con esa cantidad de información que han atrapado sueltas por allí que tenían disponibles en sus bases de datos. La cuestión es que veo que esto se repite. ¿Hay alguien que le ponga un coto? Ahí siempre va a estar el factor económico. Fíjate que vuelvo a retomar el hecho de que ni Francia ni Alemania se ponen de acuerdo, aun con este tema del Brexit y todo aquello, para pechar a esas empresas. Se sabe que hay fuga, se sabe que hay evasión fiscal, pero sin embargo ya están de hecho identificados. Era como, y vuelvo a... no más, es que no saben que existen, digamos. Sí, claro, existen. El detalle es que no se sabe a quién le conviene mantener el negocio. A pesar de que, y esto llama poderosamente la atención, de la lista de los primeros 20 lugares de empresas tecnológicas en el mundo y sobre todo de mayor influencia en Europa, y hablo del tema de Europa porque ahí es donde proviene la denuncia, no figura ninguna empresa europea. Son 11 estadounidenses y 9 chinas. La gran influencia de esta, sobre todo lo que es el imperio GAFA, que hace que aún yo pago una simple multa, pero no voy a perder el mercado, no voy a perder ese nicho de mercado, sobre todo por la gran cantidad de personas que están conectadas y que justamente son los nuevos ingresos o es la nueva matriz económica para estas empresas tecnológicas. El problema radica sobre todo cuando intentan aplicar multas y porque es la planificación que tiene Europa en vista a que no tiene esas libertades como en Estados Unidos, como Silicon Valley y todo aquello, pero tratar de ponerle orden a algo que ya está fuera de control y que el único control lo mantienen son estas empresas tecnológicas. Pasa que siempre la Unión Europea ha apelado justamente a legislar, a controlar, a mantener el status quo de acuerdo a su propio interés. Hay algo sumamente interesante que me estás diciendo. Con el hecho de que las empresas europeas no estén señaladas, si sean chinas y estadounidenses las que le dicen se están comportando mal, están cometiendo delito, van a pagar multa, también digo, están marcando un nuevo orden entonces y una nueva factura, ya no una guerra comercial planteada abiertamente China-Estados Unidos, sino también una guerra donde los patrones tecnológicos están en diatriba y donde están cruzando justamente poderío. Finalmente es una lucha de poder. Es una lucha de poder y en el medio está la sociedad, la humanidad, porque mientras nosotros estemos navegando, mientras estemos permanentemente en contacto con las redes sociales, estamos suministrándole al PIB de cada una de esas empresas y a su vez cediendo nuestra identidad, nuestro control a esas empresas para que hagan lo que les plazca, sobre todo a nivel de rentabilidad. Ahora, estamos cediendo esto, no nos pagan nada como usuarios, le devengamos utilidades a las empresas y resulta que las empresas no pagan los impuestos como deben hacerlo porque aplican colusión o evasión fiscal. Exacto. ¿He hecho bien la ruta del hámster? Así mismo. Y eso entonces como consumidores ya, ¿tenemos legislación adecuada a esta época para poder hacer valer nuestros derechos? Europa está haciendo el intento, sin embargo, los mismos intereses económicos de una u otra manera están frenando eso. Porque realmente el poder económico siempre va a estar por encima, en este caso en la lógica del neoliberal y del capitalismo, y más cuando se habla del paradigma tecnológico. Aun cuando se quiera humanizar la parte tecnológica, siempre va a haber un interés económico que va a estar por encima de ese tipo de libertades, porque al final, insisto, por más que tú intentes aplicar unas voz cantantes, fíjate que hay una terminología que hablan de sociedades inteligentes, de cómo a través de las redes sociales o el uso de esas plataformas puede llegar a transformar a la sociedad o aglutinar para que existan, por ejemplo, estas voces que digan, no, yo quiero que se respete mi privacidad, yo quiero mantener mi seguridad y mi transparencia dentro de la red y no quiero que hagas negocio con ello. Ahora, viene el punto final. Acá hay uno de los usuarios que inclusive dice, siempre vivimos espiados, y le acota la cuestión temporal, que a veces se nos pasa de largo, pero en realidad está allí presente desde siempre. ¿Puede revelar mucho? Preguntábamos desde Agenda Abierta en Twitter. Y contábamos que agrupaciones de consumidores de varios países europeos denuncian a Google por espionaje. ¿Puede revelar mucho este caso? Yo creo que va a ser una anécdota.
porque esto va a seguir dando mucha tela de qué hablar. Fíjate, cuando empezó el escándalo de la filtración de datos de Wikileaks para 2010, la misma Hillary Clinton hablaba de que vamos a poner orden, pero aún así ha seguido. Lo del Cambridge Analytica, el caso de Google. Representativos son estos países, estos 7 países que denunciaron. Pero me quedo con lo que dice el usuario. Siempre hemos sido espiados. Es más, cuando hablaba inclusive esa cárcel circulatoria a finales del siglo XVIII, donde necesitamos ser controlados y vigilados. El mismo Vigilar y Castigar, Foucault, hablaba del panóptico. Hoy se habla de que ya conocemos quién nos controla, pero aún así seguimos controlados y vigilados. Va a ser una lucha titánica, no te lo voy a negar, y más cuando seguimos actuando, porque no podemos perder la interconectividad. Tenemos que mantenernos dentro de ese ecosistema digital para reivindicar nuestros derechos sociales también. Iba a preguntarte justamente en un momento en el cual, y se me aparecen múltiples preguntas y sugerencias desde aquí, pero se me acota el tiempo, iba a preguntarte justamente cómo manejar esto en un momento donde sabemos, más que nunca, que debemos estar conectados, o sea que esas mismas empresas van a seguir subiendo rentabilidad, porque no hay manera ya de salirse, no hay manera de dejar de tener un teléfono inteligente, chequear el correo, escribir por WhatsApp, participar en grupos que se supone nos facilitan el día a día, nos facilitan la vida. ¿Cómo hacemos? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ajá. Ese es un gran planteamiento y ver cómo justamente está en nuestra responsabilidad y compromiso, inclusive por qué no desconectarnos un poco, por qué no ver de qué manera podemos ejercer, no filtrar tanto, sino ver, eso ya es una responsabilidad individual sobre todo. O filtrar lo que hace falta, porque sé que estás trabajando ya toda esta cuestión de tecnología aunada a la educación. ¿Por qué no orientarlo, digamos, hacia nuestros verdaderos intereses en todo caso? La formación y sobre todo, y hay que defenderlo, el pensamiento crítico, no ser meramente consumidores, sino realmente interpretar y pensar qué nos están enviando, qué estamos realmente determinando o qué nos está llegando. Tenemos que interpretar, analizar y sobre todo aplicar el pensamiento crítico para no perder nuestra identidad y nuestra formación. Pero de nuevo, para poder hacer eso necesitamos el conocimiento previo. Si no tenemos conocimiento previo y nos bajan en todos lados, en nuestros gobiernos, en nuestros pueblos, si nos bajan presupuestos al sector de la educación, claro que no cercena ni mucho conocimiento. Entonces llegamos todavía más ingenuos o menos, o más ignorantes, menos sabedores del tema. Tenemos que tener una emancipación en esos mismos entornos, aplicar disrupción y sobre todo empoderarnos, bien lo dijo el mismo comandante Chávez, hay que empoderarse de las tecnologías y hacerlas libres y sobre todo socializarlas en el resto de la población y muy fundamental lo que dijiste, educar a la gente y no tenerle miedo a la tecnología. Ay, y las dos cosas están tan emparentadas. Puede revelar mucho. Mire lo que dicen ustedes respondiendo a nuestra pregunta en Twitter. Este caso sí puede revelar mucho. 61% de los usuarios opina que sí, Jack. Que no va a revelar mucho, 5%. Y datos mueven dinero, dicen 34% de quienes respondieron la pregunta toman esa opción. O sea que ya empieza a haber claridad, digamos, sobre el tema. Jack, muchas gracias. A ustedes y a todo el equipo. En Bytes, ¿cómo lo veo? ¿Cómo sale? En Bytes sale todos los jueves. Bueno, los jueves Perdón, cada 15... ¿singular o plural? ¿En Byte o en Bytes? En Bytes. Ajá, plural. En Bytes sale para los que... cada 15 días, los jueves por nuestra plataforma web, Instagram TV, Facebook y Twitter. Y estamos siempre en contacto con toda la gente y llevándole información de altura. Deberías ampliar un poquito más ahí, sumar debates en vivo, 5 o 6 minutitos para algunas cosas que en la semana también van generando mucho ruido, como este caso. Va ahí la sugerencia. Muy buena. Sería una de las más trabajo, pero más compromiso. Sí, claro. Sería una de las que se enganchan en ese caso. Porque siempre digo, desasnarnos ayuda el día a día, genera mucha información y en eso andamos. Aprender nos hace mejores ciudadanos, mejores personas. Momento de despedirnos. Hasta aquí va a ir nuestra agenda abierta. Hay todo un equipo de trabajo comprometido, funcionando, llevándoles el día a día de lo que ocurre en nuestros pueblos. Lo vamos a seguir haciendo así. Hay otros temas que a esta hora generan noticia, entonces vamos a mostrárselos a continuación.